תן בי את שוכחה, תן בי את כוח דברך, מלא אותי, מלא אותי. תן בי את שוכחה, תן בי את כוח דברך, מלא אותי, מלא אותי. אני יכול לפני כס אלוהים, הרומם את שמך מעל כל שם. אין כמוך אדוני באלים, מלא
Dios te bendiga. Espero que te encuentres bendecido y le damos gracias a Dios por un nuevo tiempo para meditar en la palabra del Señor. Estamos cerrando ya la serie de Jesús en casa y estamos en estos últimos pasajes que estamos viendo. Vemos situaciones de casa, ya no Jesús dentro de una casa, sino situaciones que se dan dentro de un hogar. Y acá vamos a ver hoy que Jesús está en un lugar, no nos dice la Biblia dónde está, pero alguien va a buscarlo. Digamos que Jesús está en una casa y alguien averiguando la dirección, el paradero del Señor Jesús, va a buscarlo. Yo quiero que, por favor, si tenés una Biblia a mano, siempre es bueno ir a la palabra de Dios, siempre es bueno leer la palabra de Dios, compartir y chequear y cotejar todos los pasajes bíblicos que escuches en los mensajes. Vamos a estar leyendo el Evangelio de Juan en el capítulo 3. ¿Sí? Es el cuarto libro del Nuevo Testamento, el Evangelio de San Juan, en el capítulo 3. Nos habla de Nicodemo, de un fariseo. Había unos 6.000 fariseos en la época de Jesús. Si querés compararlo con el día de hoy, como un cardenal en la iglesia tradicional, ¿sí? La iglesia católica, un cardenal, algo así sería el fariseo, lo que podría representar aquella época. ¿Sí? Acá encontramos a Nicodemo, un hombre distinguido, un aristócrata, un hombre rico. Después te voy a decir por qué. Un hombre rico que era fariseo, viene con inquietudes al Señor Jesús de noche y se pone a hablar con él, con el Señor Jesús. Dice Juan 3:1, había un hombre de los fariseos que se llamaba Nicodemo, un principal entre los judíos. Este vino a Jesús de noche y le dijo, Rabí, sabemos que has venido de Dios como maestro, porque nadie puede hacer estas señales que tú haces si no está Dios con él. Respondió Jesús y le dijo, de cierto te digo que el que no naciere de nuevo no puede ver el reino de Dios. Nicodemo le dijo, ¿cómo puede un hombre nacer siendo viejo? ¿Puede acaso entrar por segunda vez en el vientre de su madre y nacer? Respondió Jesús, de cierto te digo, que el que no naciere de agua y del Espíritu no puede entrar en el reino de Dios. Lo que es nacido de la carne, carne es. Lo que es nacido del Espíritu, Espíritu es. No te maravilles de que te dije, os es necesario nacer de nuevo. El viento sopla de donde quiere y oyes su sonido, mas ni sabes de dónde viene ni a dónde va. Así es todo aquel que es nacido del Espíritu. Respondió Nicodemo y le dijo, ¿cómo puede hacerse esto? Respondió Jesús y le dijo, ¿eres tú maestro de Israel y no sabes esto? Qué interesante esta palabra del Señor que el mismo Jesús nos está dando en esta oportunidad. El evangelista Juan relata este incidente de Nicodemo visitando al Señor Jesús. Hay algo que nosotros tenemos que ver. No todos los fariseos eran hostiles al Señor Jesús. La palabra de Dios nos muestra bien estas verdades, ¿sí? Que si bien estuvimos hablando el otro día de esos grupos fariseos que perseguían al Señor Jesús, algunos digamos que les caía bien, vamos a poner esa palabra, se llevaban bien con el Señor Jesús o al menos no lo maltrataban, ¿sí? Un grupo de fariseos, dice en Lucas por ejemplo 13:31, aquel mismo día llegaron unos fariseos a Jesús diciéndole, sal y vete de aquí, porque Herodes te quiere matar. Lo pusieron en sobreaviso, lo trataron de proteger en cierto sentido, aquí lo ves. Si quisieran, porque lo odiaban, haberlo entregado, ya ellos mismos lo hubieran entregado a Herodes. Acá vemos cómo alguien que tiene simpatía, tiene una inclinación por el Señor Jesús, tiene profundas búsquedas espirituales, va al Señor Jesús. Y va de una forma superficial, y ahora te digo por qué. En criollo decimos, trató de dorarle la píldora, de halagarlo, adularlo, y dice, Rabí, lo reconoció como un par de él,
Rabí, has venido de Dios como maestro porque hemos oído y hemos visto y sabemos que haces milagros. Y nadie hace milagros si Dios verdaderamente no está con él y no lo acompaña. El error de Nicodemo es que él no sabía que Dios se había hecho carne, que Jesús es el Hijo de Dios, es la segunda persona de la Trinidad, es Dios hecho carne, manifestado Dios a los hombres. El que Dios, hombre, vino a revelar al Padre Celestial. ¿Cómo es el Padre Celestial? Míralo al Señor Jesús, así te vas a dar cuenta cómo es el Padre Celestial. Míralo al Espíritu Santo y míralo al Señor Jesús y te vas a dar cuenta cómo es el Padre Celestial, cómo es el Hijo, cómo es el Espíritu Santo. Mirando a Jesús te das cuenta cómo es el Trino Dios. Como siente Jesús, siente el Padre Celestial y siente el Espíritu Santo de Dios. Y Jesús vino a mostrarnos la verdadera naturaleza de Dios. Nicodemo lo tomaba como un profeta, lo tomaba como un rabí, como un maestro distinguido, un nuevo profeta ambulante que venía ahora a manifestar milagros de parte de Dios. Y tenía inquietudes, pero Jesús, fíjate que no habla en este pasaje de los milagros. Si bien Nicodemo se le presentó como diciendo, vos haces milagros. Jesús no habla de milagros, no le responde a ese tema de los milagros. Jesús va sobre otro punto más importante todavía. Él le llega a decir, Nicodemo, te es necesario nacer de nuevo para entrar al reino de Dios. Le mostró verdaderamente que la fe no es superficial, lo sacó de su superficialidad, lo sacó de su eh, mediocridad, lo sacó de su adulación, lo sacó de las cosas de Dios se manejan en un punto mucho más profundo, Nicodemo, de lo que vos estás acostumbrado a hacer y a ver. Y yo te voy a llevar a lo que Dios verdaderamente pide de vos y de cada ser humano. Y vos vas a ver que Nicodemo llega a decir acá, ¿cómo puede hacerse esto? ¿Cómo puede hacerse esto? Y tratando de hacerlo humanamente, él se daba cuenta que no podía. ¿Y cómo se va a lograr esto que vos me estás diciendo? Yo te quiero mostrar esta realidad. Jesús le estaba diciendo que el Espíritu Santo de Dios regenera, da nueva vida y hace nacer de nuevo espiritualmente a las personas y comienza por una obra del Espíritu Santo. Jesús dijo que el Espíritu Santo cuando iba a venir sobre la tierra, lo primero que iba a hacer es convencer al mundo, o sea, a vos y a mí, de pecado. Convencer, convencimiento, a vos y a mí. Poné tu nombre donde dice mundo, convencer a, puntos suspensivos, tu nombre, de pecado. Entonces, el mensaje que hoy quiero compartirte es cómo responder a la convicción del Espíritu Santo de Dios. ¿Cómo hago yo? Un cómo. ¿Cómo respondo yo a la convicción del Espíritu Santo de Dios? ¿Qué tengo que hacer para moverme en la convicción que el Espíritu Santo de Dios trae sobre mi vida? Porque el Espíritu Santo, aunque no lo vemos, sentimos sus efectos. El viento no lo vemos, pero sabemos y podemos percibir el frío y tenemos que abrigarnos porque hay viento. Al Espíritu Santo no lo vemos, pero sentimos, percibimos, comprobamos que está activo, sus efectos lo vemos presentes aquí en el planeta Tierra. ¿Cómo me voy a mover? ¿Cómo te vas a mover vos a la convicción del Espíritu Santo de Dios en esta hora? Muy bien, entonces nosotros tenemos que analizar qué clases de respuesta debía dar Nicodemo al Señor Jesús y este análisis nos ayuda a nosotros para saber cómo debemos nosotros responder a la convicción del Espíritu Santo de Dios que Él mismo trae sobre nuestras vidas. Debemos creer en el Señor Jesús, debemos creer en sus palabras a pesar de la lógica. En lo humano, Nicodemo estaba presentando algo que no era lógico. En lo humano no es lógico, Jesús, lo que vos me estás diciendo. Cuando Jesús le dice a Nicodemo, te es necesario nacer de nuevo.
Jesús, te es necesario nacer de nuevo, le dice a Nicodemo. Nicodemo está diciendo, no es lógico, ¿cómo puedo yo nacer otra vez? Humanamente, a ver, explícame, soy viejo, tengo que entrar, puedo entrar otra vez en el vientre de mi mamá y nacer, no entiendo de qué me estás hablando. Y vos vas a ver bien en este pasaje que en la lógica humana, en los razonamientos humanos, le está diciendo, ¿cómo puede hacerse esto? ¿Cómo es que se hace? ¿Cómo puede hacer esto? Podés ser religioso o ateo, podés creer a Dios a medias, podés ser de los que se acercaban al Señor Jesús, pero sin un compromiso. eh, pero lo que vos tenés que entender, y yo tengo que entender, y los oyentes y todas las personas que reciben las palabras de Dios tienen que entender, es que no podemos pasar todo lo de Dios por la lógica. Si tiene sentido a mi mente y a mis pensamientos, sí, lo acepto, y si no, lo rechazo, porque aplico el método científico. Si no está probado científicamente, lo rechazo. Así muchos pensadores han pensado así, y de esa forma en la era de la iluminación han rechazado los conceptos de Dios y han cuestionado todo lo que la Iglesia ha presentado, ¿sí? Acá tenemos un religioso, pero que se movía nada más que por religión. ¿Por qué te digo esto? Mira, fariseo era Nicodemo, y los fariseos se manejaban en la ley de Moisés, en los 10 mandamientos, nada más. Pero los escribas, para darle mayor énfasis a esos 10 mandamientos, que los fariseos decían eran todo lo que ellos necesitaban para creer en los 10 mandamientos, ellos tenían toda la forma de su creencia, era una ley perfecta. Los 10 mandamientos que Dios le dio a Moisés eran una ley perfecta para que ellos crean. Ahí estaban todo lo que necesitaban. No contentos con eso, los escribas, otro grupo también en la época de Jesús, pusieron las tradiciones de los 10 mandamientos, interpretaron y aplicaron los 10 mandamientos sobre qué se puede hacer y qué no se puede hacer. Por ejemplo, te lo ilustro así, mira, uno de los mandamientos era que no se podía trabajar en el día de descanso. Y entonces los escribas escribieron qué cosas se podían hacer, qué cosas se podían hacer en el día de descanso y qué cosas no se podían hacer, qué trabajos eran permitidos y qué trabajos no. Y ellos decían, por ejemplo, atar o desatar, mejor dicho, un animal, hacer un nudo en el día de reposo era considerado, en el día de descanso era considerado un trabajo y no se podía hacer. Pero una mujer sí lo podía hacer con el cinto de su vestido, entonces el hombre tenía que pedir a la mujer que lo haga. Sí se podía hacer un nudo, pero con una sola mano, así y así, mira, por cada mandamiento tenían hojas y hojas y volúmenes para poder interpretar y reinterpretar. Y ahí entendés por qué la misma Biblia dice que Jesús le decía a los fariseos, ustedes atan a la gente con leyes que ni ustedes mismos pueden cumplir. Entonces, humanamente ustedes quieren hacer esto. Humanamente se movía así fariseo como Nicodemo como fariseo. Humanamente se movían. Entonces, para él, humanamente era imposible poder agradar a Dios porque no entraba dentro de sus leyes esto que Jesús le estaba diciendo, ¿sí? Entonces, vos tenés que ver que humanamente lo que hagas no puede alcanzar el nuevo nacimiento, la nueva regeneración espiritual que Dios quiere traer sobre tu vida. Entonces, en este sentido, ¿cuál es la lógica de Dios? Jesús dijo, nacer del agua. Y la misma Biblia nos va a decir que el agua representa la pureza y a la purificación y a la limpieza de la palabra de Dios. La palabra de Dios es limpia, dice la misma Biblia. Y la palabra de Dios cada día te bendice. La palabra de Dios cada día te limpia. Entonces vos tenés que ir cada día a la palabra de Dios. Mirá, te voy a decir algo. Acá te lo quiero compartir de esta forma. Una vez fuimos a un casamiento que era en Miramar, era de noche. Nos metimos por un camino Miramar, no el tradicional, sino de noche.
que no se veía nada, pero nada, nada. En la ruta era una boca, como si dice, una boca de lobo. Y teníamos que llegar a un salón que no era fácil de encontrar y habían puesto el GPS. Y lo habían orientado y no se podía llegar aún así. Y decían, no, nos pasamos 2 cuadras, no, volví una atrás. Y los que manejaban así, sí, es para allá, no, es para el otro lado. Y volví, y estuvimos ahí un tiempo y al final se dio con con el lugar, era el salón ese y era exactamente donde el GPS lo había dicho, ¿sí? Y así como el GPS puede llevarte hasta la posición y la localización de lo que vos estás buscando, Dios mismo es el que toma ahora el control y el volante de tu vida y Él mismo es el que te dirige, te ubica justamente al destino de el propósito que Él creó para tu vida. Vos fuiste creado para el propósito de Dios. Dios te creó con un propósito y no importa la edad física que vos tengas, niño, joven, adulto, adulto mayor, anciano, no importa la edad. Todavía hay propósito de Dios y vos, y cada día te pones en las manos de Dios y cada día vos buscas en la palabra de Dios, Él te toma y Él te conduce hacia el propósito que Él creó, diseñó y preparó para tu vida. ¿Sí? Entonces, la palabra de Dios, te voy a dar otra clave, mira, la palabra de Dios te ayuda a vivir eternamente con Dios, pero ¿cuál es la clave para vivir siempre y eternamente con Dios? ¿Querés que te lo diga? El Salmo 145, versículo 1 y 2 te va a decir, cada día te bendeciré. Dios te da porción de 24 horas. Si vos lo haces cada día pasa el tiempo y seguís permaneciendo. ¿Por qué? Porque lo estás haciendo cada día. Y eso que se hace cada día perdura en el tiempo y ahí es donde se va haciendo para siempre, se va haciendo eterno. Entonces, dividí tu día por 24 horas, dividí tu día por cada día. Cada día busca a Dios. Mañana y mañana será otro día. Y ayer ya pasó. Pero no te preocupes por el mañana. Hoy es el tiempo de la limpieza en la palabra de Dios. Hay que nacer por la palabra y hay que nacer por la limpieza de la palabra de Dios cada día. Y nacer de la vivienda del Espíritu en tu propia vida. Nacer por la palabra y por el Espíritu. ¿Para qué el Espíritu te limpia con la palabra de Dios? Porque Él ahora, el Señor Jesucristo, envía su Espíritu Santo a vivir dentro tuyo, como siempre lo decimos en cada palabra, y para que el Espíritu Santo haga vivienda dentro de tu vida, y nacer por la vivienda, por el Espíritu Santo dentro de tu vida. Acá Nicodemo estaba presentando cómo puede hacerse esto. ¿Cómo puede hacerse esto? Y Jesús dice, mira, no se puede a nivel humano, pero yo te digo, vos no entendés cómo se hace nacer de nuevo espiritualmente. Yo soy el Dios Hijo, yo soy el Hijo de Dios. Él se definía como el Hijo del Hombre y acá yo nací para hacer nacer. Ahora en este segundo punto yo acá te lo presento. Nací para hacer nacer espiritualmente. Para esto nació. Entonces, lo que humanamente el hombre no puede hacer, lo hace Dios directamente. Mira, Jesús dijo, ¿cómo es que no entendés estas cosas? El viento sopla, y para vos es un misterio, pero el viento sopla y oye su sonido, y no sabes ni a dónde viene ni a dónde va. Así es todo aquel que es nacido del Espíritu. Yo no puedo no creer en el viento, pero hoy te puedo decir que yo estoy sintiendo los efectos de este viento. Mira, estamos acá en Mar del Plata con un día de mucho viento. Parece que vuelan los árboles. Muchísimo frío y mucho, pero se siente que el viento está soplando y muy fuerte y está trayendo mucho frío. Yo puedo decir, no existe el viento, pero esto, ¿cómo lo explico? Lo estoy sintiendo en mi propio cuerpo, me tengo que abrigar y no puedo mantener las ventanas abiertas. Ya recibí recomendación de no abrir mucho ni ventilar mucho la casa por el tema del frío y por el tema de los niños. Sí, es verdad, no los puedo enfermar con un viento muy, muy frío. ¿Te das cuenta? El viento hace su obra, aunque yo me niegue a creerlo,
los efectos del viento se sienten en la humanidad. Y los efectos del Espíritu Santo vos los podés también sentir en tu propia vida si lo recibís a Él. Y en segundo lugar, también debemos identificarnos. Como último punto, te digo que también respondemos a la convicción del Espíritu Santo. En segundo lugar, para responder a la convicción del Espíritu Santo, debemos identificarnos con la cruz de Cristo. Mira, este Nicodemo que fue a Jesús de noche, después lo vas a encontrar en el Evangelio de Juan, defendiendo ya delante de sus compañeros opositores al Señor Jesús, defendiendo al Señor Jesús. Y Nicodemo dice, ¿juzga nuestra ley acaso a un hombre si primero no le oye? Y los otros compañeros le decían a él, ¿eres tú también de Galilea? Reconoce, escudriña, estudia las Escrituras y vos sabés que nunca de Nazaret de Galilea se ha levantado un profeta. Pero ya públicamente Nicodemo estaba dando un testimonio del Señor Jesús. Muy bien. ¿Y sabes algo? El Señor Jesús cuando habla de nacer y habla de hacer nacer, lo dijo expresamente así. Mira cómo lo dijo el Señor Jesús. Por eso te digo, de ir a la revelación de la cruz en la palabra de Dios. Mira, el Señor Jesús, previo antes de morir en la cruz del Calvario, le dijo a sus discípulos, los está despidiendo, pero a su vez los está fortaleciendo antes de que Él sea ejecutado, vamos a poner esa palabra, y sentenciado a morir en la cruz, aunque la misma Biblia dice que Él voluntariamente se entregó a sí mismo, nadie le quita la vida, sino que Él mismo puso su propia vida para perdón de todos nuestros pecados, los tuyos y los míos, y limpiarnos con su sangre y darnos nueva vida y hacernos nacer de nuevo. Pero volviendo a lo que te decía, el Señor Jesús dijo, mira muchachos, dice la mujer, cuando va a dar familia, cuando va a dar a luz, tiene muchos dolores. Pero después que ha nacido esa criatura, cuando un nuevo ser ha venido al mundo, se olvida de los dolores. Tal vez alguien que ha sufrido un embarazo un poco traumático dice, bueno, yo no me olvidé tanto, pero la realidad es que el gozo de una nueva vida que vino a este mundo hizo que ese momento de sufrirlo, de hacer fuerza, sea ahora superado por esta nueva criatura que ahora se tiene en brazos. Y es la figura de dar a luz lo que el Señor Jesucristo hizo en la cruz. Una mujer sufre, sangra, se desgarra, y el Señor Jesús fue desgarrado, sufrió, sangró, murió para que vos y yo nazcamos otra vez espiritualmente a la nueva vida, a la luz ahora de la revelación de Dios, de la nueva vida en Cristo, de la vida eterna que tenemos en el Señor Jesús. El Señor Jesús nos hizo nacer así, a través de la cruz del Calvario y de su obra. Y acá el Señor Jesús le está diciendo a Nicodemo, mira, te voy a dar algo que vos entendés. ¿Viste? Yo el otro día te decía que el Nuevo Testamento da la enseñanza, y el Antiguo Testamento son los ejemplos ilustrativos, las comparaciones y las ideas que te ayudan a entender el Nuevo Testamento. El Señor Jesús iba a morir en la cruz. ¿Cuál era la figura que iba a representar lo que Jesús iba a hacer en la cruz? El pueblo de Israel, el pueblo de Dios, en el desierto había pecado contra Dios, había murmurado contra Dios, había murmurado y se quejaban constantemente de Moisés, del líder de Dios. La murmuración, la crítica y la queja, erradícalos de tu vida. No te hacen positivo delante de Dios, no estás agradado, no te hacen agradable delante de Él, no te hace productivo y sabes que te enferma a vos mismo. Así que no es buena consejera. Antes de criticar, orá por esa persona. Es más sano y es más sabio y es lo que Dios quiere, ¿sí? Para que Dios le cambie. No lo cambies vos. Dejá que Dios lo cambie y orá por esa persona, ¿sí? Ahí estaban los israelitas orando, criticando, murmurando y despreciando a Dios y al líder, a Moisés. Entonces vinieron en el desierto serpientes venenosas que picaron y mataron al pueblo. Y Moisés, obvio, intercedió, oró y clamó por el pueblo diciendo, ¿qué hago? Hacete un asta, un poco de madera ahí y hace una serpiente de bronce ahí y todo aquel que mira a esa serpiente levantada en el desierto
va a ser sanado y va a ser libertado de esa plaga de serpiente que le están picando y le están matando. Y Jesús dice, mira Nicodemo, así como Moisés levantó la serpiente en el desierto, yo también voy a ser levantado en una cruz, para que todo aquel que en mí ahora crea. Yo le estaba predicando Jesús a Nicodemo, vos tenés que creer en mí porque eso que Moisés anunció en mí, el Dios Hijo que vino a esta tierra, se cumple. ¿Sí? Y yo te había dicho que eh, Nicodemo en Juan 7 ya empieza a dar testimonio público del Señor Jesús y empieza a identificarse y lo defiende al Señor Jesús. Y ahora nos da coraje, este mensaje de la cruz nos da coraje verdaderamente para dar un testimonio público y ya desafiar a todos los opositores del Señor Jesús. En Juan 19:39 nos dice que Nicodemo ahora, una vez que ya Jesús murió en la cruz y se acordó seguramente Nicodemo de esto que Jesús le había dicho, ¿sí? Al inicio del Evangelio, ya estamos en los capítulos finales del Evangelio, ahora lo ve a Jesús que había muerto en la cruz y ahí lo tiene en los brazos Nicodemo al Señor Jesucristo, y él trajo 30 kilos de perfume para ungir, así era la costumbre hebrea, ungir el cuerpo del Señor Jesús para ponerlo en la sepultura, 30 kilos que solamente lo podían comprar las personas que eran ricas. Así que tenemos un fariseo, aristócrata y muy muy rico, que era el único que podía comprar una especie así de 30 kilos de perfume costísimo, carísimo, para poder ungir el cuerpo del Señor Jesús, y esto lo hizo Nicodemo, y con él el otro José de Arimatea, fueron a Pilato osadamente ahora, delante de quien sea, no importaba ya nadie de los judíos que se opongan, ya habían logrado teóricamente ellos lo que querían con Jesús, ahora ellos estaban dando testimonio público delante de Pilato y delante de todos los judíos que eran de Jesús. Eso vos tenés que hacer también con la cruz, eso vos tenés que hacer con el Señor Jesucristo. No importa ahora que se burlen de vos, no importa ahora que te rechacen, vos tenés que decir, yo doy un testimonio público de que yo le pertenezco a Jesús y que yo abracé a la cruz de Cristo y que Cristo murió por mí y me identifico con Jesucristo. ¿Sabes qué? Se van a burlar, ¿sabes qué? Te van a despreciar y ¿sabes qué? Van a tener tu nombre como diciendo, mira, ahora se hizo un fanático más. No importa, porque el Señor Jesucristo, después que salgas de esta tierra, te lleva al cielo, te lleva a su presencia y vamos a gozar en la eternidad con Él y para siempre. Y como dijo alguien dijo muy sabiamente, al final de la jornada, cuando se acabe esta tierra, cuando se acabe todo en esta tierra, el que se salva sabe y el que no se salva no sabe nada, porque de eso se trata la vida, de saber qué hace Dios con nuestras vidas y es salvarnos y llevarnos a su presencia para siempre, jamás. Entonces, cada día nosotros, mira, yo te podría hablar de Pablo, te lo dejo como un mensaje para que vos leyendo la Biblia lo descubras. Pablo era otro fariseo que se convirtió, el apóstol Pablo, otro ex fariseo que se convirtió al Señor Jesucristo. Esto te lo podría dar para otro mensaje, para no cansarte demasiado. Pablo decía que la cruz era su gloria, la cruz de Jesucristo era su gloria, que él estaba crucificado al sistema del mundo anti Dios, porque este mundo es un sistema anti Dios. Lo sabías, que este mundo se opone a Dios y es un sistema anti Dios. Todas las leyes que se sacan en este mundo son un sistema anti Dios. ¿Sí? Y esto ya hace más de 500 años que se está gestando un sistema anti Dios para tratar de reemplazar a Dios por otro líder a nivel mundial. Esto te lo puedo asegurar y esto es lo que está profetizado en la palabra de Dios. Entonces, nosotros tenemos esta cruz que nos separa de este sistema anti Dios en este mundo. Y ahora nosotros padecemos eso que te decía yo recién, decía Pablo, padecemos por Él, para ser semejante al Señor Jesús en su muerte. Ahora se nos burlan, nos critican y padecemos en ese sentido de que nos menosprecian. ¿Por qué? Porque ahora somos cristianos y ahora creemos en la cruz y ahora creemos en Cristo y ahora leemos la Biblia y oramos y ahora si tenemos una iglesia cerca y se nos abre la posibilidad de ir a una iglesia, vamos a una iglesia a escuchar la palabra de Dios y por todo eso nos toman por nuevos fanáticos, ¿sí?
Pablo decía, ahora yo predico a Cristo y lo predico crucificado, porque el Cristo crucificado es el Cristo que nos da el poder y la nueva vida y nos hace nacer de nuevo ahora para Dios. Ya no importa la buena obra, ya no importa la religión, ya no importa nada. Entonces, venir día a día a Jesús es exponernos delante de Él. Exponernos delante de Él para decir, Señor Jesús, así está mi vida delante de ti. Cada día ya no tenés que ver a la cruz, pero como te lo presentan en una iglesia. Ya hay un Cristo muriendo, muerto y colgado en la cruz. Vos tenés que ver a la cruz vacía y a la tumba vacía porque Jesucristo ha resucitado y vive para siempre. Cuando te digo de volver a la cruz, volver a recordar lo que Jesús hizo en la cruz del Calvario por vos y por mí. La misma Biblia dice que con Cristo estamos nosotros juntamente crucificados con Él. Cuando Jesús murió en la cruz, en realidad vos estás diciendo, yo también morí a mí mismo, morí a lo que antes vivía, morí a mi vieja vida, yo ahora vivo para Cristo, con Cristo, ahora Jesús vive a través de mi ser y es esto lo que yo quiero para mi vida. Todo este mensaje tenía que recibir Nicodemo. Toda esta convicción tenía que aceptar Nicodemo sobre su propia vida. La puerta está abierta y el mensaje es para vos. Siempre yo te pido que des likes a estos mensajes, que te suscribas al canal y que compartas esta palabra de Dios. Cuanto más esta palabra que nos habla de la necesidad del nuevo nacimiento. A las personas que vos sabés que necesitan, familiares que se han alejado de Dios, amigos, parientes, vecinos, no sé, el que Dios te ponga en el corazón, pero compartilo, porque es la palabra de Dios, no soy yo, es palabra de Dios, es Juan capítulo 3, es el Señor Jesús llamando al nuevo nacimiento y es el Señor Jesús presentando su obra de salvación a todo aquel que cree. Oramos al Señor en esta hora. Padre, en el nombre del Señor Jesucristo, te damos gracias. Te damos gracias, Señor Jesús, por tu ofrenda de amor. Nosotros no merecíamos una sola gota de la gracia tuya. La cruz del Calvario nos dice que con amor eterno te he amado. Por tanto, te prolongué mi misericordia. Si nosotros queremos preguntar, y Señor Jesús, ¿cómo nos amaste? Hay un brazo extendido clavado a un poste de la cruz, el otro brazo está clavado al otro lado de la cruz y así, extendiendo los brazos, nos decís, así te he amado, de esta forma, de tal forma que he entregado mi vida para que vos ahora seas mío. Señor Jesús, haznos nacer si todavía no hemos nacido para ti, si todavía no hemos sido trasladados del reino del enemigo al reino de Dios, trasladanos, Señor, hacenos hijos de Dios, danos la vida eterna, danos la vida del conocimiento personal tuyo, la vida que no solo que es la vida que dura para siempre, sino es la vida que te conoce cada día. Señor, danos la vida y danos la gracia y el conocimiento día a día. Danos, Señor, la posibilidad de que cada día busquemos conocerte más y más y más y más a ti. Tenemos 24 horas para conocerte y para tener memoria de ti a cada paso, mañana, tarde, noche, cuando nos levantamos. Tu palabra nos dice que vos hablás con nosotros cuando despertemos, que nos guardás durante el camino y que nos guardás, Señor, y cuidás de nuestros sueños durante la noche. Señor, y vos guías nuestras vidas. Nos ponemos en tus manos, guía nuestra vida. Señor, conduce nuestro ser y bendice toda nuestra familia. Oramos y te lo rogamos humildemente y lo recibimos de ti. Te damos gracias porque oramos en el nombre del Señor Jesucristo. Amén y amén. Gracias a Dios, te bendigo en el nombre del Señor, que tengas una muy linda semana y nos vamos a encontrar en la próxima semana con más palabra de Dios. Que Dios te bendiga. Hasta luego.